love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing. Excepto que estés confinado con otras personas o no te interese la salud de los demás, hemos dejado de abrazarnos, besarnos y tocarnos para evitar la transmisión del virus. Y muchos sufren de hambre de piel, un término que se usa para describir la privación de afecto y que tiene consecuencias en nuestra salud. El tacto es uno de nuestros sentidos más importantes y primitivos. Es el primero que desarrollamos en el útero antes de salir al mundo y el último que nos abandona al morir. La necesidad de contacto viene de nuestro pasado evolutivo como primates. Para los primates, el tacto social era una manera de aseo. Se revisaban el pelaje unos a otros mientras producían endorfinas, sustancias químicas que nos dan satisfacción y calman el dolor. Hay varias investigaciones científicas que demuestran cómo el contacto de piel es necesario para nuestro bienestar mental y físico. Por un lado, reduce el estrés y refuerza nuestro sistema inmunológico. Cuando tocamos la piel con roces suaves, nuestras fibras táctiles le mandan un mensaje al cerebro y nuestro sistema nervioso se desacelera. Bajan el ritmo cardíaco y los niveles de las hormonas del estrés, como el cortisol. Al mismo tiempo, aumentan los niveles de oxitocina, la llamada hormona del amor, y se alinean nuestros niveles de dopamina y serotonina, ligadas a la sensación de felicidad y satisfacción. En otras palabras, se activan todas esas drogas ricas, naturales y gratis que existen en nuestro organismo. Hoy, que no podemos tocarnos como antes, estamos en una suerte de periodo de abstinencia. Ese bajón horrible después de varios días de fiesta. Es como tu amigo el borrachín que no se ha podido tomar su trago y hoy está en el sótano. Esta necesidad de tacto en estos tiempos es paradójica. ¿Y acaso resalta nuestra naturaleza contradictoria y algo destructiva? Aquello que necesitamos o deseamos profundamente es lo mismo que nos puede dañar. Es importante recordar que no todo el contacto físico es deseado, por supuesto. Y también alertar sobre posibles aumentos de abusos físicos o sexuales en el confinamiento. Violador con mascarilla es igual de peligroso. Dicho esto, todos los seres humanos necesitamos el contacto consensual de otras pieles, ya sea erótico, familiar o fraternal. Investigaciones recientes muestran, por ejemplo, una relación entre altos índices de insomnio en la pandemia y falta de contacto. Hay varias recomendaciones de especialistas para lidiar con el hambre de piel, varias que ya hemos mencionado en episodios anteriores. Desde prácticas solitarias y nuevas exploraciones de nuestro cuerpo, hasta comprarse una mascota y mantener relaciones afectivas en línea. Pero nada reemplaza la sensación de tocar otro cuerpo, de aquel primer contacto que calma, emociona, excita o promete. Esta es la nueva normalidad. Tócala, que es realidad. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise?